un gran tema nacional, será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí en el Canal 1. Mucho se ha dicho alrededor del mundo sobre los recientes anuncios del Papa Francisco. Les estoy hablando, por ejemplo, de la celeridad en los trámites para la nulidad del matrimonio, de permitir la comunión y perdonar a los divorciados que hayan decidido volverse a casar o de perdonar a las mujeres arrepentidas por el aborto. Temas que también se van a tocar en el sínodo en el próximo mes de octubre. Para algunos han recibido con beneplácito estos anuncios, pero para otros no se acerca mucho a la realidad de la Iglesia de querer acercar a sus fieles. Es el debate que tendremos esta noche en Veredicto. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Cambiar o no la Iglesia para acercarse a sus fieles en pleno siglo XXI? Es el debate que tendremos esta noche. Primero vamos a ponerlos a ustedes para entrar en materia con algunos argumentos de este debate. La llegada de Francisco al trono papal el 13 de marzo de 2013 ha marcado para millones de católicos del mundo un punto de quiebre, pero no necesariamente es visto por todos como positivo. Muchos sectores liberales afirman que las propuestas y manifestaciones del sumo pontífice han contribuido de manera decidida a que muchos fieles que no practicaban se vuelvan a acercar a los templos y paralelamente a la fe, pues aspectos como los divorcios, el aborto, el homosexualismo o las uniones libres no suelen compaginar con los sermones sacerdotales. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Pero los más conservadores creen que los pregones del vicario de Cristo no traen nada de nuevo, pues según ellos, la Iglesia siempre ha cobijado a sus fieles, los acepta con sus defectos y virtudes y trabaja por el bienestar de toda la comunidad. Ese será nuestro debate de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Cambiar la Iglesia Católica, algunos de sus conceptos más arraigados para acercarse a sus fieles, es el debate que tenemos esta noche. Y recuerden que a partir de este momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Nuestros protagonistas de esta noche ya están listos, así que vamos a proceder a presentarlos de inmediato. Nos acompaña en la Fiscalía la doctora Danelia Cardona Lozada. Ella es directora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Colombiana. Doctora Cardona, gracias por acompañarnos. Gracias por estar. Vamos entonces a presentar a quien esta noche nos acompañará en la defensa. Se trata del doctor Fabián Sanabria, doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y ha sido director del Instituto Colombiano para Estudios de las Religiones. Ha sido además director del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional. Doctor Sanabria, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Comencemos entonces a desarrollar nuestro debate de esta noche. La Fiscalía tiene 4 minutos para exponer sus argumentos, doctora Cardona. Bueno, yo quiero hoy contarles qué es lo que realmente está pasando con estos cambios que estamos viendo en la actitud de la Iglesia hacia sus fieles. La Iglesia no está cambiando en esencia su identidad. La Iglesia lo que está ofreciendo es una nueva manera pastoral, una nueva aproximación a situaciones diversas que se están presentando en nuestra sociedad actual y que la Iglesia, que ha sido históricamente una fuerza de bien, que ha sido históricamente una institución que se preocupa por las personas, quiere buscar la manera de aproximarse a estas nuevas estructuras y cambios sociales que estamos viendo. Por ejemplo, en el caso del aborto, el Papa quiere aprovechar el año de la misericordia para que todas las mujeres que han abortado se acerquen al perdón que da Dios, porque conocemos que las mujeres que abortan sufren demasiado y muchas veces necesitan un proceso más allá que una simple terapia psicológica. Entonces el Papa aprovecha este año de gracia para que muchas mujeres se acerquen y puedan recibir este perdón de una manera práctica, que puede ser, por ejemplo, su párroco, que en este momento la puede perdonar del aborto. La Iglesia siempre ha perdonado el aborto. Lo que pasa es que no todo sacerdote podía absolver a una
persona que había abortado por la gravedad del mismo. En el caso de la celeridad de los procesos de nulidad, nos presentamos frente a una misma situación. La Iglesia reconoce el dolor de aquellas personas que se consideran católicas y que sienten dolor de no poder comulgar, de no estar en comunión con su Iglesia porque tienen un matrimonio anterior que no han resuelto. La Iglesia responde dándoles la oportunidad de que estos procesos sean más rápidos, que sean gratis, que muchas veces es un gran obstáculo para que estos procesos se puedan dar, y que esas personas católicas que desean estar de nuevo en comunión con la Iglesia lo puedan hacer. Es una institución que se preocupa por las personas, que quiere la felicidad de las personas. Es un llamado que no es fácil, que es seguir a Cristo, pero los que creemos estamos dispuestos a hacerlo, y tiene unos caminos como los caminos que tienen las diferentes decisiones que tomamos en la vida. La Iglesia quiere que vivamos con coherencia esa decisión que hemos tomado de seguir a Cristo. Finalmente, pienso que este paso que está tomando el Papa es un paso que es necesario debido a los cambios que tenemos en nuestra sociedad, y que lo único que ha cambiado es una manera de dar el mensaje y una manera pastoral en que la Iglesia se acerca a sus fieles, a las personas que cuida y por las que se preocupa. Doctora Cardona, a mí no me quedó claro un punto, el del aborto, porque no era considerado un pecado grave que hasta requería excomunión. Pero eso no quiere decir que la Iglesia no lo perdonara en la confesión, si el padre podía, si el cura o el obispo daban la absolución. ¿Y cuál es el cambio que se hace ahora según el anuncio del Papa? En este nuevo año lo que se quiere es que todos los padres, como tú muy bien lo has dicho, al ser un pecado grave que caía la persona en la excomunión, pues era un pecado que tenía que tener alguna, digamos, dispensa especial para ser absuelto. Eso es muy diferente a perdonar, ¿sí? Entonces, por supuesto, eso podría implicar para una mujer, la mayoría no saben, cuando abortan la mayoría de las mujeres no saben que están cayendo en la excomunión, y la Iglesia perdona a esa mujer que no sabe que está cayendo en la excomunión con la confesión de un sacerdote, que no importa que no tenga la dispensa del obispo. Pero si una mujer sabía que es un pecado que la lleva a la excomunión con la Iglesia, debía buscar una autoridad superior para absolverla, ¿sí? Ahora el Papa ha hecho esto más fácil en este año de la misericordia, y quiere que todos los padres tengan la facultad para absolver el pecado del aborto, que es diferente a perdonar, porque Dios todo lo perdona. ¿En los cánones de la Iglesia no llevan por ende a que se modifique la Iglesia también? No son cambios en los cánones, es un cambio en una atención pastoral. Perfecto. Le voy a pedir que se quede ahí de pie para que responda a la siguiente pregunta, que la formula Hernán Olano, profesor de la Universidad de La Sabana. ¿Considera usted que el Santo Padre y los padres sinodales en el próximo Sínodo de la Familia deben realizar cambios en relación con la comunión para los divorciados vueltos a casar? Esa es una pregunta difícil, por lo que yo no soy clérigo, no soy una persona tampoco experta en derecho canónico. Vuelvo a repetir, yo no creo que la Iglesia haga cambios fundamentales en su doctrina, sino unos cambios pastorales que ayuden a que las personas se vuelvan a acercar a la Iglesia. Seguramente habrá algún proceso que acerque a esas personas que no pueden comulgar, dentro de ellos la celeridad de los procesos de nulidad matrimonial, para que prontamente puedan estar en comunión con la Iglesia. Perfecto, muchas gracias. Puede tomar asiento. Gracias. Vamos a invitar a su testigo para que contribuya con sus argumentos. Invitamos entonces a la doctora Elena Fernanda Morera, politóloga de la Universidad Javeriana, comprometida en temas pastorales de la Iglesia Católica, consultora independiente. Doctora Morera, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, comencemos explicándole a nuestros televidentes por qué la Iglesia Católica ha perdido a tantos de sus fieles. Pues yo la verdad creería que pues no se trata de que haya perdido pues muchos de sus fieles. Igual la religión cristiana sigue siendo una de las más numerosas del mundo, y sin embargo pues yo creo que de todas maneras asistimos a una crisis social en todo sentido, ¿no? Pues a una crisis de valores, a una crisis humana, a una crisis en el amor, y yo creo que justamente lo que refleja esa crisis es que pues hay una falta de Dios muy grande en la sociedad. Y estos cambios
según los anuncios del Papa, no tienen la intención de recuperar a algunos de sus fieles? Yo creo que los cambios que ha tenido el Papa, pues como muy bien lo decía la doctora Danelia, intentan dar un acercamiento más pastoral hacia los feligreses, y yo creo que es de nuevo recordarles a las personas, porque no es que la Iglesia nunca lo haya dicho, es recordarles a las personas pues que la Iglesia está abierta a todos y que además todos podemos acercarnos a ese Dios misericordia, a ese Dios amoroso, a ese Dios benevolente que nos recibe con los brazos abiertos. Pero no se trata de que la Iglesia nunca lo haya dicho, ¿no? La Iglesia siempre lo ha manifestado así. El Papa lo que hace es recordarle nuevamente a las personas eso. Nuestro Papa actual tiene formas muy peculiares y muy diferentes a las de otros papas, pero no significa pues que el cambio fundamental o doctrinal se esté dando. Y con los escándalos que ha tenido la Iglesia, ¿no son estos anuncios como un respirar también para conservar esos fieles que están en la Iglesia? Yo creo que no se trata de conservar los fieles, yo creo que se trata finalmente de llevar el mensaje cristiano, de llevar el mensaje de Jesucristo a todas las personas. Los escándalos que ha tenido la Iglesia, pues digamos que en buena parte también son escándalos muy mediatizados y muy amañados por los medios de comunicación, porque se dicen cosas que no son ciertas, por lo menos en casos, por ejemplo, de pederastia. Pero también muchos han sido reconocidos por la Iglesia. Claro, claro que sí, la Iglesia reconoce sus faltas y reconoce sus culpas, pero también es cierto que se dice que, por ejemplo, no se ha sancionado a esos sacerdotes como se debe, cuando sí se ha realizado ese proceso de sanción. No significa esconder todas las fallas que ha tenido o que han tenido esos sacerdotes, porque la Iglesia lo ha reconocido y evidentemente pues son pecados también muy graves para la sociedad y para los niños. Comencemos entonces con el interrogatorio, doctora Cardona. Lina, gracias. La primera pregunta que yo quisiera hacerte es respecto al tema doctrinal del Papa actual. Él está diciendo cosas diferentes que dijeron papas actuales como Benedicto XVI o como San Juan Pablo II. No, el Papa no está diciendo cosas diferentes a las que hayan dicho los papas anteriores. De hecho, creo que por lo menos los papas vivientes que yo he tenido la oportunidad de vivir como católica, de leer también como católica en sus encíclicas, han mantenido siempre su fidelidad a la doctrina. El Papa Francisco no ha dicho nada diferente a lo que hayan dicho los papas anteriores. Se ha mantenido fiel pues a esa doctrina, fiel al mensaje de Cristo. Y sigo manteniéndome pues en que lo que ha cambiado es un poco la forma en la que lo dice, tal vez lo dice de manera a veces un poco más escueta, con un lenguaje tal vez un poco más cercano a las personas, pero el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Y por qué crees que la Iglesia no debería cambiar su mensaje doctrinal? La Iglesia, su identidad fundamental está basada en el Evangelio, está basada en las enseñanzas de Cristo, y lo que hace la Iglesia, su misión principal es promulgar el Evangelio, hablar del Evangelio y hacer que las personas vivan el Evangelio. Y en la medida en que la Iglesia se mantiene fiel al Evangelio, su doctrina se mantiene fiel al Evangelio, pues se sigue manteniendo, digamos, esa identidad fundamental que hace parte de la Iglesia católica, y pues que nos define como católicos, ¿no? Si no, pues seríamos de otra religión. Tú lo mencionaste brevemente, pero yo quisiera que de pronto ahondaras un poco más. ¿Qué pasaría si la Iglesia, o cuáles serían los beneficios si la Iglesia cambia su doctrina, sus enseñanzas? ¿Qué pasaría? Si la Iglesia cambia. ¿Qué pasaría si la Iglesia cambia su doctrina? Si la Iglesia cambia su doctrina, pierde su identidad, ¿no? Básicamente, la identidad de la Iglesia está arraigada en esas enseñanzas de Cristo, ¿no? Está arraigada en la vida de Cristo, está arraigada en el Evangelio de Cristo. Y si la Iglesia cambia, y la doctrina de la Iglesia, que son básicamente sus enseñanzas, están fundamentadas en eso, en lo que dijo Cristo en su Evangelio, no en nada más. Entonces, si llegase a cambiar esa doctrina, pues cambiaría en esencia la identidad cristiana.
Y ha habido ciertamente muchos cambios en la Iglesia. Podemos hablar de que claramente la Iglesia se ha manifestado en contra del aborto, de la homosexualidad, pero aquí, por ejemplo, el Papa Francisco ha dicho: no existe fundamento alguno para asimilar o establecer analogías, incluso remotas, entre las uniones homosexuales y el dibujo de Dios sobre el matrimonio y la familia. Sin embargo, los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto y sensibilidad. ¿No es un cambio y una transformación que está haciendo también el Papa Francisco? No me parece, porque en últimas ese es el mensaje de la Iglesia y ese es el mensaje al que siempre nos han llamado como católicos y como cristianos, acoger a todas las personas independientemente de su identidad, independientemente de sus acciones incluso, o sea, todos estamos llamados como católicos al amor y a la caridad con el prójimo. Eso no es un cambio que haya promovido doctrinalmente el Papa, lo que nos invita es a todos nuevamente a la caridad y a mirar a la persona más allá de sus pecados, ¿no? Si se habla así del amor, ¿la Iglesia permitiría entonces la adopción por parte de parejas homosexuales? No, porque la Iglesia tiene, digamos, como lo estableció el mismo Jesucristo, pues el fundamento principal es que el amor matrimonial debe ser entre un hombre y una mujer. Y en ese sentido, como es el amor natural, es el amor al que Dios nos ha llamado en plenitud como seres humanos, es un amor complementario, es el amor que finalmente da vida humana, y por eso es el amor. Y la frase que has usado cuando dice acogerlos en su pecado, ¿crees que esto no genera un rechazo por parte de algunos fieles hacia la Iglesia? Seguramente, ¿no? Lo que pasa es que lo que dice el Papa es, y finalmente lo que nos dijo alguna vez Cristo fue, pues, aceptemos el pecado, aceptemos que estamos en un error, pero lo que los invitamos es al cambio, ¿no? Seguramente no a muchas personas les gustará, pues porque hay personas que no quisieran vivir ese cambio o que no consideran que están viviendo en pecados, y seguramente eso no es del agrado de todos, pero finalmente es como la enseñanza, ¿no? Cuando Cristo perdonó a María Magdalena, le dijo: yo te perdono tus pecados, y que nadie te diga, pues que nadie lance la primera piedra porque nadie está libre de pecado, pero le dijo: vete y no peques más. Muchísimas gracias. Ustedes ya han tenido la oportunidad también de conocer al doctor Fabián Sanabria. Él es esta noche el defensor. Después de una breve pausa comercial, vamos a regresar con el contrainterrogatorio. Visionarios. El mundo de los emprendedores que cree que con lo que hacen están construyendo futuro. El programa de la televisión que está al lado de temerarios visionarios, que les gusta arriesgar, tener ilusión, ganas de trabajar y constancia. El ejemplo de colombianos con la fe del mañana llega a ustedes por el Canal 1 en el momento oportuno. Presentado por Hernán Orjuela. Visionarios. Jueves 10:30 de la noche por el Canal 1. Regresamos a Veredicto. Les recuerdo que estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento para dar inicio al contrainterrogatorio de la defensa. Doctor Sanabria. Sí, buenas noches, Lina María. La Iglesia Católica es una institución que tiene cerca de 2000 años en realidad, no tanto los 2015 como podríamos argumentar. Y a lo largo de su historia indudablemente ha pasado por una cantidad de cismas, de concilios, etcétera, etcétera. Cuando se estudia historia de la Iglesia se da uno cuenta, por ejemplo, que el matrimonio o la confesión realmente se ratificó por ella hasta el año 1050. Es decir, que antes había otros procedimientos, por ejemplo, la consorcio latina. Inclusive un historiador en este momento célebre ha publicado que hubo matrimonios consagrados por clérigos entre hombres, que ha hecho escándalo en el mundo francés y que evidentemente pues no llega a un país como Colombia. Otros célebres historiadores como Georges Duby y Philippe Ariès demuestran justamente la historia de los sacramentos y cómo la Iglesia es una institución que se ha transformado y adaptado a muchísimas circunstancias. Inclusive tuvo papas que abortaron, papas que tenían a sus sobrinos, a sus tíos, que cometieron unos horrores que están condensados muy bien en un libro que es literatura, pero literatura histórica, del escritor Fernando Vallejo, llamada La puta de Babilonia. Pero yo ¿acaso la Iglesia, un minutico, eso, para que ¿acaso la Iglesia en ese proceso histórico que cualquier historiador diría no ha cambiado? No, pues por supuesto que se ha cambiado, y además ha pedido perdón públicamente por esos pecados que ha cometido, ¿no? La Iglesia nunca ha dejado de reconocer sus fallas, como mencionábamos,
Y así como públicamente ha reconocido esas fallas, también ha pedido perdón por esas fallas históricas que se han cometido. En el caso, por ejemplo, de la acogida a los homosexuales, ¿no es acaso un paso de la patologización, es decir, de creer que un homosexual es enfermo, al respeto? ¿Eso no es un cambio? No, porque es que la Iglesia nunca ha dicho que los homosexuales en últimas no deban ser acogidos por las personas o que no deban ser acogidos por su condición homosexual. Todo lo contrario, vuelvo y reitero que lo que siempre ha dicho la Iglesia es que estamos llamados a acoger a todo ser humano en su dignidad de persona humana, con amor y con respeto. Eso no significa, perdón, eso no significa que se deba tolerar o que se deba aceptar todo tipo de comportamiento. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la historia de los concilios de la Iglesia, simplemente pensemos en dos concilios, en el concilio de Letrán, en el concilio de Trento y en el concilio Vaticano I y Vaticano II, ¿acaso no ha habido transformaciones sustanciales al interior de esta institución que han hecho que, por ejemplo, la liturgia cambiara? ¿Y eso no es un cambio entonces? Claro. Bueno, y eso Claro que no sí. correspondería justamente a una adaptación a los nuevos tiempos de ese mensaje del cual se reclama propietaria cuando simplemente sería una administradora de ese mensaje. Pero lo que se ha visto es que son cambios también en las formas. Por ejemplo, lo que sucedió con el cambio en el Concilio Vaticano II, por ejemplo, se cambió la forma de dar la liturgia, ¿no? Pero es un cambio en la forma de decir, por ejemplo, como papas anteriores, que el infierno era un lugar donde los zarandeaban a uno los diablos en una caldera gigantesca, a lo que dice Juan Pablo II, que es un estado del alma. ¿No es eso un cambio sustancial en una institución como la Iglesia? No, porque si uno lee las historias de los santos, si uno lee las revelaciones que han tenido los santos y si uno sigue leyendo también lo que dice la Iglesia sobre el infierno, claro, ¿La caldera sigue existiendo? Claro que sí. De acuerdo. Es un estado del alma, es un estado del alma. Caldera. Pero es un estado del alma en el que se siente la ausencia de Dios. Y como está la ausencia de Dios, es parecido a estar sumergido en el fuego. Esto sería una metáfora, más o menos, lo que utilizan. No es una metáfora, es un estado del alma, efectivamente. Pero el infierno sí existe como lugar, el cielo existe como lugar. Pero ¿por qué los últimos papas han dicho que no es un lugar específico que se pueda localizar en el tiempo y en el espacio, sino es una situación como existencial? Claro, y lo que dicen, pues no están negando que exista el infierno. Bueno, pero ya no es una caldera donde los zarandeen a uno los diablos en todo caso. Pues es que yo la verdad no sé, no conozco cómo será el infierno, pero lo que sí estoy segura es que existe un infierno en el que el estado del alma se asemeja a estar sumergido, supongo yo, en una caldera llena de fuego. ¿Y a ese infierno irían los no católicos? A ese infierno irían pues los que niegan la existencia de Dios, no necesariamente los no católicos. A ese infierno irían las personas que no están en gracia con Dios o que no aceptan, digamos. O sea, un ateo como yo no tendría salvación. Pues según la enseñanza de la Iglesia. Estoy perdido. Y según, pues si niega la existencia de Dios, pues yo creo que para un católico. Voy a la caldera. Para un católico sí. Me voy para la caldera. Con esa conclusión entonces dejemos hasta aquí el segmento de la Fiscalía. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos escucharemos los argumentos de la defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya escucharon los argumentos de la Fiscalía y ahora tiene el uso de la palabra el defensor, doctor Sanabria. Tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Bueno, muy buenas noches. La Iglesia Católica es una institución comunitaria matriz de conservación y de cambio. A lo largo de 2000 años de historia se ha transformado de múltiples maneras. No solamente ha pasado de momentos de mucha tensión, de mucha corrupción en donde la Iglesia estuvo asociada al poder, sino una Iglesia más de cara al pueblo de Dios, como ella lo llama, y apropiándose el mensaje de Jesucristo, quien fue alguien que definitivamente impulsó el cambio en la sociedad donde nació y se incubó. Obviamente la Iglesia en el mundo contemporáneo también se ha transformado. El Papa Buono o Juan XXIII le dijo a los cardenales en un momento dado: abramos las ventanas porque el aire está turbio.
Y al decir esto, inauguró o lanzó esa idea genial del célebre Concilio Vaticano II, que abrió una serie de compuertas para transformaciones estructurales, no solamente en la liturgia, sino en la pastoral, en la cuestión social, en las acciones que tenía que ver con los enfermos. Todas las estrategias que sus predecesores inclusive habían lanzado como claramente significativas, entre otras cosas Pío IX, quien fue el autor de la célebre encíclica del Syllabus Errorum, que en alguna medida estaba en contra de la democracia, de la libertad de prensa, de la modernidad, empezó a transformarse paulatinamente a partir de ese Papa bueno Juan XXIII. Y así otros papas, inclusive el Papa Juan Pablo II, hizo todo lo contrario a lo de Pío IX, el primer Papa infalible, porque fue quien ratificó la infalibilidad del Papa, claro, de manera retroactiva. Evidentemente hizo transformaciones, estuvo por todos lugares, viajó por todas partes, hizo unas transacciones increíbles con la modernidad, con la democracia, con los derechos humanos, y así también lo hizo Benedicto XVI, aunque evidentemente detrás de Juan Pablo II estuvo el cardenal Ratzinger, que desmontó todas las fichas de la teología de la liberación. Sin embargo, hemos llegado a un tiempo muy particular, en donde la misma Iglesia ha visto la necesidad de tener cambios sustanciales en el mundo contemporáneo, ante los nuevos movimientos sociales, ante los nuevos movimientos culturales, ante la manera como el mundo evoluciona en términos de filosofía y ética, en términos de relacionarse con el prójimo, con la ecología, con algunas circunstancias que hoy día no se pueden tapar como el sol con un dedo. Por ejemplo, otros tipos de amor, otros tipos de familia, otros tipos de relaciones interpersonales. Y así llega Francisco, un jesuita que adopta un nombre franciscano y quiere realizar cambios sustanciales, empezando por casa, empezando por denunciar la corrupción al interior del Vaticano, del Banco Ambrosiano, atacando de una manera completamente clara a los curas pederastas, que no solamente son delincuentes porque se meten con menores, sino pecadores. Y ahí da ejemplo, y ante ese ejemplo el mundo lo celebra. Es un papa que deja la zapatilla roja cardenalicia y las gafas Gucci y todo el lujo ostentatorio que de una manera aterradora hacían que cualquier individuo dudara de que este era el heredero de las sandalias del pescador. Los romanos dicen, cuando veían las absolutamente lujosas camionetas o limusinas blindadas de los cardenales en Roma, si Cristo vedere, si Cristo viera. Y entonces Francisco, de una manera sencilla, renuncia al papamóvil, renuncia a los lujos y se va a vivir lejos, allá con unas monjitas, y en esa medida encarna el mensaje del Redentor. ¿Acaso esos no son cambios sustanciales que, por ejemplo, una iglesia oligarca, no toda evidentemente porque hay sacerdotes muy comprometidos, pero sí algunos señores obispos que tienen guardaespaldas y escoltas armados hasta los dientes, no deberían seguir el ejemplo de su papa? ¿Acaso estas no son transformaciones fundamentales que no solamente en materia social y pastoral, sino en materia de moral sexual, ayudarán a que la Iglesia evolucione, a que cambie y a que su mensaje sea más creíble en el mundo? Son los interrogantes de la defensa porque la Iglesia cambia. Con estos cambios que ha tenido la Iglesia, perdón, le pregunto, ¿no está también de una manera alejando a esos fieles férreos del catolicismo? Yo creo que es una manera de decirles: la Iglesia y el mensaje de Cristo es mucho más grande que cualquier doctrina restringida o restrictiva. Y en esa medida, pues cuando uno mira estadísticamente, por ejemplo, la explosión de movimientos pentecostalistas y neopentecostalistas en América Latina, y qué no decir de la increencia en Europa, en donde las iglesias se volvieron museos para conciertos, en donde ya casi nadie va a misa, porque se volvieron simplemente museos anquilosados. Entonces evidentemente hay que hacer lo que sea, porque si no la clientela, literalmente en términos sociológicos, se va para otras redes. Evidentemente es una preocupación del Vaticano, y no solamente tiene todas las estrategias en términos de las redes sociales. El Papa Francisco produce una noticia cada hora en su cuenta de Twitter. Entonces evidentemente es una estrategia también publicitaria, en donde los padres de la Compañía de Jesús, que son unos expertos en comunicaciones, saben asesorarlo. Y por supuesto, si la Iglesia no llega hasta los últimos rincones, particularmente en América Latina y en esa última visita que hizo a estos países del subcontinente, pues va a perder muchos feligreses. Hay que ver qué pasa con su visita a los Estados Unidos, las implicaciones que tiene, y si realmente el Papa tiene una actitud moderada, calmadita, serena, o si confronta a los grandes capitalistas, que son los grandes depredadores y contaminadores del planeta. Lo voy a invitar a que ahí de pie responda la siguiente pregunta, tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía. La fórmula, el director del Voto Católico, Jesús Herrera.
Si se supone que la iglesia debería cambiar su moral para que fuera más cercana a la gente o para dejar de perder fieles, ¿por qué congregaciones cristianas como los episcopales o los anglicanos, que han cambiado su moral como proponen muchos en la iglesia católica, por qué estas congregaciones están perdiendo fieles? No necesariamente es para aumentar su membresía, es para ponerse a tono con los cambios del mundo contemporáneo, en donde ya está claro que no existe una naturaleza humana, sino que todo proceso de relación social es una construcción histórica bajo condiciones culturales muy precisas y muy particulares. La Iglesia quedaría completamente como una institución anquilosada si no opera estas transformaciones. Debería seguir también el ejemplo, por ejemplo, de la Iglesia anglicana, quien no solamente ordenó obispas, sino que hoy día permite, por ejemplo, sacerdotes homosexuales y por supuesto también casa a homosexuales, y ellos también son hijos de Dios, encarnan el mensaje de Cristo, y esto hace ver que la Iglesia es una institución entre otras. Muchísimas gracias, puede tomar asiento. Ahora, para complementar su posición, vamos a invitar a pasar aquí al estrado a su testigo. Se trata del doctor Jorge Sarmiento Forero, abogado de la Universidad del Rosario, teólogo de la Universidad Javeriana, profesor en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y ha escrito sobre la relación de derecho y género. Doctor Sarmiento, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a este programa. ¿Usted qué piensa que hoy en día hubiera hecho este Papa Francisco con lo que sucedió con el padre Alberto, por ejemplo, que tenía una relación, que tuvo un hijo y que pertenecía a la Iglesia Católica? ¿Eso en un futuro lo vamos a ver nuevamente perteneciendo a la Iglesia Católica? Pues creo que la actitud de Francisco, pues de acuerdo con los hechos que nos muestra continuamente, es una actitud más de cercanía, más de escucha, y no de imponer sanciones y de acallar y de hacer cambios bruscos. Es escuchar a la gente, y creo que la teología precisamente nace de esa escucha y de abrir los oídos frente a los problemas y las realidades que las personas tienen para dar una respuesta y actualizar el mensaje de Dios. No podemos seguir hablando de Dios, del Dios de Jesús, bajo categorías de siglos pasados o de momentos que no hacen parte, o de realidades que no están hoy en día en nuestros mundos sociales. Muchas personas quieren tener una creencia en algo, en alguien, y se acogen, por ejemplo, al cristianismo, porque ven en los pastores personas que son casadas, que tienen hijos, que tienen familia. ¿Cree que el Papa Francisco tiende a eso? A idealizar como esa mirada de familia, de lo que se vive al interior de este núcleo para acercar a sus fieles? Yo creo que Francisco, más allá de querer que los presbíteros puedan contraer matrimonio, lo que está buscando es la manera de que las personas tengan conciencia de sí, que aprendan a pensar por sí mismos. Lastimosamente, los cristianos de iglesias no católicas, de esos cristianos, por decirlo así, con todo respeto, de iglesias de garaje, no, digamos, pueden ver eso en sus pastores. Sin embargo, no tienen conciencia de sí. Me parece que lo bonito de Francisco y de todo su mensaje teológico es crear personas mayores de edad, personas que puedan actuar por sí mismas, personas que no tengan que depender de un presbítero, de una monja, sino que tengan la conciencia lo suficientemente formada para decir qué está bien y qué está mal. Ahí es, digamos, el núcleo de Francisco y de su mensaje teológico, un mensaje que es altamente jesuita, y en la medida pues que responde a las categorías de San Ignacio, le apuestas a eso, a la formación de la persona, a la formación de sus valores para que actúe por sí y no dependiendo de otras. Pero como se lo preguntaba el doctor Sanabria, ¿esto puede generar inconformidad por parte de algunos católicos? Claro, es que esto es súper interesante. Después de 50 años tenemos un papa liberal y tenemos grupos conservadores que ya no tienen el beneplácito de Roma. Esto va a generar unas tensiones súper interesantes en la medida en que ahora los que van a tener que obedecer son los sectores conservadores. Y si, digamos, bajo el pontificado de Juan Pablo II y Benedicto XVI, las maneras como ellos actuaron fueron maneras bruscas, maneras muchas veces insolentes, maneras que desconocían las realidades. Hoy Francisco tiene la oportunidad de mostrar que el poder sirve para el bien y que el poder que él está ejerciendo también es un poder democrático, que no es en él centrado, sino que responde a las decisiones que van a tomar los obispos en octubre y que sin duda ya hicieron en el pasado año, cuando se abrieron y vieron la necesidad de repensar, por ejemplo, el matrimonio, las uniones entre parejas del mismo sexo, que estuvo a puertas de
de pasar y quedar fijado en un documento eclesial. Comencemos el interrogatorio con la defensa, doctor Sanabria. Jorge Ricardo, hay unas preguntas que surgirían a partir de esta nueva, dijéramos, horizontalidad al interior de la institución eclesiástica. ¿En qué medida esto, al llegar a las comunidades de base y no al tener una concepción vertical de la jerarquía, realmente es una transformación institucional del catolicismo? Pues digamos, el cambio como tal se da en el Vaticano II. En el Concilio Vaticano II la Iglesia se hace consciente de la necesidad de democratizar la Iglesia. No podemos seguir dependiendo de Roma. Roma no lee la realidad del mundo. Roma no tiene los problemas que tienen los países de Sudamérica o de Asia. En ese sentido tenemos que entrar a dialogar con las conferencias episcopales. Entonces, que el Papa hoy en día le esté dando tanta fuerza a los obispos y que los obispos tengan mayor voz y mayor voto en la toma de decisiones es un ejemplo y es una muestra de esos cambios que está teniendo la Iglesia, unos cambios que se dan en la forma como se están haciendo las transformaciones. Y lo bonito de eso es que él está buscando la pluralidad. No está queriendo que toda la Iglesia, digamos, se vuelva o se vuelque hacia el liberalismo, sino que se tomen las decisiones con personas que quizás no están del todo de acuerdo, pero que tienen que estar dentro de la Iglesia, tienen que ser escuchadas y sin duda participar de los debates y del diálogo que es necesario en cualquier construcción democrática. En ese sentido, si pensamos en un fuerte sector conservador de Colombia que se dice católico y que particularmente le pone palos en la rueda al proceso de paz colombiano, ¿no sería muy importante la presencia del Papa Francisco a ver si nos hace el santos milagritos, y lo pongo en plural, casi como si hablara boliviano, para que este país se reconciliara? Es indudable que si de verdad son tan buenos católicos, si de verdad siguen las prácticas y el mensaje de la Iglesia, que tengan que apostarle a la paz, tengan que de verdad reconciliarse con ellos mismos para poderse reconciliar con los otros, y ojalá pues que el Papa aproveche su visita a La Habana para reunirse con los delegados de las FARC, los escuche, también escuche a los delegados del gobierno y potencialice ese proceso de paz, así a ver si dentro de poco vemos firmados los acuerdos, y más allá de la firma de los acuerdos, que de verdad la sociedad colombiana aprenda de esta experiencia tan dramática, para aprender a escuchar, para aprender a dialogar, para aprender a ver que el otro no es un enemigo, sino que quizás el otro es una persona que piensa distinto y que es necesario entrar a contraargumentar y a demostrar cuáles son las posiciones que están o las ideologías que están de por medio para lograr ese consenso y la anhelada paz. Finalmente, en términos de esa gran encíclica que realmente a personas que podemos ser agnósticos o un poquitico reticentes, a quienes se creen dueños de la verdad en religión, esa magnífica encíclica de Francisco sobre la ecología no toca muchos intereses capitalistas y no genera unos cambios estructurales en la sociedad para que tome conciencia del planeta, para que tome conciencia del respeto por la creación y la naturaleza? Por supuesto, profesor Sanabria. De hecho, yo creo que eso es un buen cambio para, digamos, acá preguntarle o dejarlo presente a la señora fiscal. Y es que el Papa dio ese cambio en la moral. La moral ya no es una moral sexual, sino es una moral social. La Iglesia ha dejado de estar concentrada en los asuntos de las sábanas, en los asuntos privados de las personas, para abordar esos problemas que de verdad tienen impacto en todos y que están afectando la vida en el planeta. La Iglesia hoy ya, digamos, ya es poco trascendente la masturbación, o ya es poco trascendente las relaciones entre personas del mismo sexo. En el uso del preservativo, por ejemplo. El preservativo. Ya hoy la Iglesia está siendo consciente de que no puede seguir con esos debates del siglo XVI, del siglo XVII, sino que tiene que adentrarse a las realidades. Y adentrarse a las realidades es tomar una posición sólida, una posición férrea frente al cambio climático. Y en esta reunión que va a tener curso en el mes de octubre del Sínodo, reunión entre los obispos, sí, para tocar temas de familia, ¿cómo va a ser el Papa con estos obispos que son solteros, que no han tenido familia y que seguramente al interior debe también tener algunos en contra de estas políticas? Es súper interesante que el Santo Padre el año pasado, con ocasión de la conferencia que se dio entre obispos para tratar temas de la Iglesia, él consideró pertinente publicar las memorias de ese encuentro. Y me parece que eso también es un ejercicio democrático. La democracia también exige publicidad de las decisiones, de los argumentos. Entonces ya, digamos, sabemos cuáles son las posiciones, ya sabemos cuáles son esos obispos que han estado en contra.
Y si uno se pone a analizar un poco los contenidos teológicos, los contenidos dogmáticos de este documento que se hizo público, se da cuenta que realmente los sectores conservadores ya casi no tienen argumentos para impedir que la Iglesia dé transformaciones fuertes y se aventure y nos permita, digamos, a todas las personas que en ese momento estamos excluidas, volver a tener la igualdad que los demás fieles al interior. Vamos a conocer entonces la opinión de la Fiscalía con el contrainterrogatorio. Doctora Cardona. Doctor Sarmiento, mucho gusto. Una primera pregunta que es personal, pero de la manera como habla de los católicos, me interroga si usted tiene amigos católicos, practicantes. Por supuesto, de hecho estudié... Y son así como dice usted, que no perdonan, que no quieren la reconciliación. Que... No, al contrario, es gente que son personas que buscan la reconciliación, que buscan el perdón. Yo no sé por qué usted está diciendo que yo no me reconcilio y que no perdono. No. La impresión que me dio en un principio cuando habló cuando el profesor Sanabria puso el tema de la paz y de la reconciliación es que había algunos católicos que no queríamos perdonar, que no queríamos reconciliarnos. Sí. De hecho, no estoy generalizando, ¿no? Todas las generalizaciones son odiosas y de hecho es una falacia, la falacia de la generalización. Sin embargo, hay personas que en nuestro país se muestran muy católicas y en época de elecciones vemos que van a las iglesias y se arrodillan y le ponen flores a la Virgen de Chiquinquirá, pero en realidad son incapaces de sentarse a escuchar al otro, son incapaces de sentarse a una mesa de diálogo, son incapaces de ver a los guerrilleros como personas. Eso me parece que hay una incongruencia bastante honda y ojalá que estas personas que se dicen ser tan católicas leyeran el Evangelio y se dieran cuenta que Jesús fue tan grande precisamente porque se sentó a la mesa con quienes eran sus enemigos, con quienes eran las personas que no compartían sus palabras. Estoy hablando en concreto, digamos, del centro democrático, de ciertos partidos políticos que no se abren a la paz e impiden que el país pues avance y podamos llegar a una reconciliación. Sí, porque pues podemos decir que lo mismo se da por aquellos sectores que se denominan tolerantes. Cuando hay una persona que no está de acuerdo con ellos, ahí yo creo que podemos ser justos y francos en decir que hay argumentos fuertes y a veces ad nominem, o sea, en contra de la persona y no en contra de la idea. Pero era solamente para aclarar eso. Espero que le haya quedado claro que no estoy diciendo que los católicos mal haría yo que... pues, digamos, crecí en la fe y estudié teología, cerrarme al diálogo y al debate si son elementos, digamos, esenciales de la democracia y muy propios del catolicismo y del cristianismo. De acuerdo, porque católico significa universal, ¿no? Para todos. Yo quisiera saber, ¿cuál cree usted que es el rol de la Iglesia en la construcción de una sociedad? A mí me parece realmente que ese rol ha cambiado, un rol que ha mutado con los siglos. Hace 50 años la Iglesia lo hacía todo en nuestro país, era la proveedora de servicios esenciales, de servicios básicos como la salud, la educación. Hoy la Iglesia ya tiene un papel mucho más secundario, un papel ya no tan protagónico. Y esto le permite, digamos, a mi modo de ver, le permite a la Iglesia tener mayor libertad, y mayor libertad para hacer crítica, mayor libertad para apoyar esas causas que nadie quiere asumir, mayor voz para poder, digamos, anunciar las esclavitudes modernas. Eso debe ser el papel de la Iglesia, digamos, siguiendo el mensaje de Jesús y dejando de lado el poder, dejando de lado el gusto por la ostentación, el gusto por la buena vida. Se vayan a los sectores más marginados, los curas, las monjas, y desde allí pues construyan la dignidad del ser humano. ¿Y cree que no lo están haciendo? Yo creo que hay sectores que sí, sectores que no. Sectores como de ciertos, digamos, obispos de nuestra iglesia o la iglesia colombiana, pues que están muy cómodos, que les gusta, como le decía el profesor Sanabria, andar en carro con conductor, y otros sectores que sí le apuestan a la realidad, sí le apuestan al ser humano y se van a donde los más pobres, a donde los más marginados. ¿Cuáles cree que serían los beneficios si la Iglesia cambia su doctrina? Porque yo creo que tenemos que ser justos en toda esa excelente argumentación que ha dado el profesor Sanabria y su complemento, pero realmente yo escucho cambios en la forma, ¿sí? No he escuchado cambios doctrinales esenciales, ¿no? O sea, usted mismo decía, el Papa habla de que los
que los católicos nos formemos y tengamos criterio, pero él mismo ha dicho, un cristiano sin iglesia es un cristiano que anda solo, ¿no? Entonces para él sigue siendo muy importante este concepto de iglesia. Estoy de acuerdo en que tengan que dar estos cambios de forma y es la manera como la iglesia le da luz a los nuevos sucesos que se dan en la sociedad, como ocurrió con el Concilio Vaticano II, pero no ha habido cambios doctrinales de fondo. Entonces yo quisiera conocer cuáles serían los beneficios si la iglesia, o sea, para la sociedad, para la iglesia, si la iglesia hiciera esos cambios doctrinales. Digamos, el núcleo de la iglesia, la piedra angular de la iglesia es el evangelio. Los 4 evangelios son el cimiento. Hay un cambio doctrinal, no podríamos hablar entonces de un cambio doctrinal porque sería cambiar esa roca. Lo que sí podemos decir es que la manera como el Santo Padre está interpretando el Evangelio lleva unos cambios en la manera como se interpreta y la manera como se hace la doctrina. El hecho de que él aplique o que lea el Evangelio desde las realidades, eso muta sustancialmente lo que va a decir, o sea, el pretexto del texto cambia sustancialmente. En ese sentido, yo sí creo que el Santo Padre, sin incluir un nuevo evangelio o sin excluir otro, sí está transformando la esencia y la manera como nosotros los cristianos entendemos el mensaje de Cristo hoy. ¿Será que lo está radicalizando a un tono más evangélico, donde la preocupación real de la iglesia se evidencia que es más por la persona? Claro, pero la persona poniéndole nombre propio, porque es muy fácil, digamos, que decir la persona y que le está haciendo un giro pro homine o por la persona. Lo que le está haciendo es incluir a los que estaban excluidos. Él es capaz de decir, ya la homosexualidad no es, como lo dice el catecismo, una enfermedad, sino que el homosexual puede amar, el homosexual es persona, hay que respetarlo. Eso es un cambio fundamental en la doctrina, es un cambio en la interpretación y eso va a llevar sin duda a hondas transformaciones en la vida eclesial de la iglesia. A los dos, muchísimas gracias, doctor Sarmiento, a la doctora Cardona. Ustedes ya han escuchado los testimonios de ambas partes. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos con los alegatos de conclusión, no sin antes pedirles que ingresen a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí encontrarán una casilla perteneciente a la Fiscalía y a la Defensa para emitir su voto. Ya regresamos. A Veredicto y damos inicio a los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, doctora Cardona. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la manera como el Papa Francisco se está comunicando para acercar no solo a los fieles, sino a todo el mundo, a la Iglesia, es algo que todos estamos felices de ver y lo apoyamos. Eso no quiere decir que él vaya a cambiar en esencia la doctrina de la Iglesia. Papa Francisco es un hombre fiel a la Iglesia, es un hombre que ha sufrido mucho por la Iglesia y algunos expertos que consideran que él va a ser el puente entre ese aspecto conservador y ese aspecto liberal de la Iglesia y va a tratar de unir a esos dos segmentos de la Iglesia para que podamos tener un mensaje mucho más contundente. Saludamos, nuevamente digo, con beneplácito, con gran alegría estos cambios que vemos en la manera como se comunica el mensaje, pero sabemos que la Iglesia no podría cambiar su doctrina de base porque perdería su identidad, su razón de ser, su esencia, que es predicar el Evangelio para ayudar a tener un faro moral en la sociedad que vivimos hoy. Doctor Fabián Sanabria, en la Defensa, alegatos de conclusión. La identidad ya no es hoy un rompecabezas en donde la carátula nos dice lo que hay que armar. Felizmente la energía no perece, sino que se transforma. Y una institución como la Iglesia Católica, que tiene ese logos spermaticus, que la ha mantenido durante 2000 años, pues evidentemente logra que haya cambios estructurales y los ha habido a lo largo de la historia. El gran cambio estructural de la Iglesia obviamente fue el Vaticano II, pero también la doctrina social de la Iglesia. Al hablar de doctrina social es que la Iglesia se ocupa de estos asuntos y seguramente vamos a tener un cambio en términos de la doctrina moral, porque ya no hay una institución que pueda pontificar en el mundo contemporáneo sobre lo bueno, lo bello, lo recto o lo justo para toda la humanidad. Podrá hacerlo para los católicos, pero será un referente moral y ético, entre otros.
Las partes ya no hablarán más. Ahora permítanos conocer su opinión. ¿Cómo? Ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Hacemos una corta pausa comercial y regresamos para conocer su veredicto. La Iglesia Católica algunos de sus conceptos más arraigados para acercarse a sus fieles. Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía doctora Danelia Cardona con un 60%. La defensa, el doctor Fabián Sanabria, obtuvo un 40%. Doctora Danelia Cardona, usted ha asumido esta noche el papel de la Fiscalía y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Pues pienso que es el veredicto que esperábamos. Las personas reconocen la importancia en que la Iglesia mantenga sus convicciones, su doctrina. Eso no quiere decir que pueda cambiar la manera como lo expresa, que es lo que ha mutado a través de los años, sino que es simplemente una verdad que se expresa de una manera que acerque a los fieles y a los no fieles al mensaje de Cristo. Muchísimas gracias a los representantes, a los testigos por habernos acompañado en este interesante debate, a ustedes nuestros televidentes por ser fieles a este veredicto. Los esperamos el próximo lunes 10 y 15 de la noche cuando tendremos otro tema de actualidad. ¡Feliz noche!